To start. I think all the buttons have been pushed. And It's just all right. Vamos a empezar entonces la clase de hoy. Aquí vamos. Bienvenidos a la clase número 4 de Dasya Sakya Vaidhi Raga. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y ahora qué? Shalakaya Chachur Vitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Vande Gurun Ishabhaktan Isham Shavatarakan Tapakasham Stati Krishna Chaitanya Sangakam Vande Shri Krishna Chaitanya Nityanando Sahodato Vododaye Pushpavanto Chitro Sando Tamo Mudo Panchakalpa Tibrascha Kripa Sindhu Yacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay. Bueno, número 4. Por cualquier razón, hoy este es el número 5. Perdón, va a haber una clase número 5 en julio. Por alguna razón extraña. Vamos a empezar hoy con un corto resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Esta es la clase número 4. En la clase número 1 yo traté de introducir el tema. Entonces, en la clase número 1 estuvimos hablando de las diferentes relaciones. En la clase número 2 estuvimos hablando de Sudama Vipra y su visita a Sri Krishna en Dwaraka. Y la vez pasada estuvimos hablando, tratamos de seguir un particular verso de Sudama Vipra y seguir con qué otras cosas se conectaba este verso, y nos llevó hasta Murari Gupta, y este verso estaba conectado con el capítulo 83 del canto 10 del Srimad Bhagavatam. Who am I? ¿Quién soy yo? Un pecaminoso y pobre brahmana. ¿Quién es Krishna? La suprema personalidad de Dios, lleno de opulencias, y sin embargo, Él me ha abrazado con sus 2 brazos. Entonces, Sudama empezó este verso cuando visitó a Krishna, y Murari Gupta habló este mismo verso después de haber sido abrazado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, la última vez también estuvimos hablando de cómo Murari Gupta estaba fijo en su servicio al señor Gauranga. Y el señor Gauranga le dijo a Murari, le dijo que tenía que servir a Sri Krishna. Y entonces Murari pensó acerca de esto y trató de hacerlo. Y pasó toda la noche pensando cómo era que él podía
rechazar o dejar a un lado el servicio al señor Ramachandra y estuvo llorando y llegó a la conclusión de que no podía hacerlo. Esto fue un problema muy grande para él, porque estar fijo en el servicio al señor Ramachandra y también al señor Goura, y entonces tener esta orden del señor Goura de servir a Krishna sin dejar a un lado el servicio a Rama, era un problema para él. ¿Cómo entender esto? Porque aquí, señor Chaitanya, diciéndole que tenía que adorar a señor Krishna sin poder dejar de adorar al señor Rama. Solution that Murari Gupta had come Y la up with solución que Murari Gupta encontró fue su muerte, que él tenía que morir. No voy a dejar a un lado mi servicio al señor Goura, quien me está diciendo que debo adorar a Krishna, pero no puedo dejar tampoco el servicio al señor Rama. Entonces, ¿qué hacer? Entonces Murari Gupta llegó a la conclusión. Entonces, finalmente el señor Goranga estaba muy feliz de que Murari Gupta no podía rechazar o dejar a un lado el servicio al señor Ramachandra. Estábamos viendo diferentes lugares en el Chaitanya Charitamrita. designed for Es porque este es un libro diseñado para el Chaitanya Charitamrita, como algunos dicen, es Krishna Das Kaviraj, siguiendo las revelaciones de los Goswamis. Es la última palabra de los Goswamis. Esa es una de las razones de por qué este libro es tan enorme. Debo decir que cualquier glorificación al Chaitanya Charitamrita que yo pueda dar es completamente inadecuada. Algunas veces se dice que es el nivel de PhD, de doctorado, en el estudio del Vaishnavismo. Se dice que el Srimad Bhagavatam que el Bhagavad Gita y el Bhagavatam corresponde al estado de graduado y luego de posgraduado, y el Chaitanya Charitamrita es el doctorado. Y se puede decir también que el Srimad Bhagavatam es la crema de los Vedas, y el Chaitanya Charitamrita es algo mucho más comprimido que esto. Un melecha, desde un punto de vista externo, significa una persona que no tiene cualificación, incluso los animales. Pero bueno, estos libros, especialmente el Srimad Bhagavatam, son tan buenos que incluso pueden ayudar a estas personas. La última vez, entonces, estuvimos hablando acerca de Sri Chaitanya como glorificaba a Murari Gupta después del Ratha Yatra, cuando los devotos volvían a sus casas, y decía que Murari Gupta era realmente Hanuman. Entonces los versos del Srimad Bhagavatam
relacionados con los del Chaitanya Charitamrita, aquellos que fueron hablados por Murari Gupta, nos dan una información de que Murari Gupta es Hanuman. Y entonces, volviendo al Srimad Bhagavatam, en el canto quinto, en el capítulo 19, creo que el verso 7, se hablan algunas oraciones que Hanuman, que él cantó o que fueron escuchadas por él. Algunas veces se dice unas cosas y otras de otra forma. Quizás que fueron habladas por su griva. Bueno, el punto importante realmente, voy a buscar mi libro, donde siempre lo busco, 17 libros en mi mano. Voy a encontrar el verso específico, porque esto es parte de del sumario de lo que hablamos la vez pasada. Mahato naso bagam navan nabudhir nakritis dosha hetu tayaryad visrishtan apino vano kasash chakara sakye vatalakshmana vaja. Translation. Traducción. One cannot Uno no puede establecer una amistad con la Suprema Personalidad Ramachandra sobre la base de cualidades materiales como el nacimiento, una familia aristocrática, la belleza, elegancia, inteligencia o racialidad superior o nacionalidad superior. Ninguna de estas cualidades son prerequisitos para tener amistad con el señor Ramachandra. De otra forma, ¿cómo es que es posible que aunque nosotros somos habitantes incivilizados del bosque, que no tenemos ninguna belleza, que no podemos hablar como caballeros, sin embargo, el señor Ramachandra nos ha aceptado a nosotros como amigos? nice verse. Un verso muy lindo y nos lleva a pensar a estos puntos acerca del servicio, la amistad, y nos lleva también a hablar, a recordar cuando Krishna habla a Sudama acerca del Guru, y que nos decía allí que no es por el hecho de ser un brahmana o por opulencia material o por posición que alguien me satisface. Y esto no me satisface para nada, pero lo que me satisface en realidad es el servicio al Guru. Entonces, es un tipo de resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y esta vez tengo un plan de seguir una palabra, pero creo que el plan ha cambiado. La próxima vez volveré a este. Miraremos la palabra Kinkarya y relacionadas con esta, que tiene que ver con el servicio. Pero esta vez seguiremos un verso que está relacionado con el Guru Purnima, que está relacionado con el día de hoy y la desaparición de Sri Sanatana Goswami. Tiene una conexión
Hoy va a ser entonces un día muy bueno para tratar de hablar de Sri Sanatan The Goswami. verse that we talked about yesterday, which is connected to another last time, which La is última connected to vez another verse. estuvimos hablando de un verso, Stack of books. déjame buscarlo acá. I'm going to say this Voy a try to decir esto hold myself accountable. For the last time, para I hacer am going la to última do my vez. best to figure out Voy a hacer lo technically to más put posible some of these verses that we've been para, talking about up on the screen. para Not all poner esos versos de los que hemos estado hablando, ponerlos en la see things. pantalla para que ustedes lo puedan ver mejor, But at the same time, like pero al mismo so tiempo, next time, la próxima vez intentaré realizar esto these verses, I'm going to actually put them up on the screen. y los voy a tratar de poner en la pantalla. From the Entonces el verso, Vipra, otro verso de Sudama es este. Dasyaiva me Sorida Sakya Maitri Dasyam Gunar Jamani Jamani Syat Mahanu Babdena Guna Layena Vishajatas Tat Purusha Prasanga. You may have heard some words in there. De Would have pronto been easy to see them next time. ustedes pueden escuchar algunas palabras que estaban ahí como Dacia, Sakya, Yamani, Yamani, But we're going to come down pero to vamos the last word, a hablar de la última, Prasanga. This word Y esta palabra nos va a llevar de nuevo al Chaitanya Charitamrita, al verso particular que es citado 3 veces en el libro. in the Adi Lila, Una vez en el Adya Lila y 2 veces en el Madhya Lila. 2 times that En the las, verse that y I'm las, going to bring up is quoted in the Madhya Lila y las dos happens in the 22nd momentos en los que yo voy a citar están citados en el Madhya Lila, chapters que son unos capítulos encompassing the teachings of Lord Chaitanya to que hablan de las Goswami. enseñanzas que le da el Sri Chaitanya Mahaprabhu a There's a Sanatana Goswami. and there will be further connection later on. Vamos a ver estas conexiones. So, to get to that verse, is the El verso es first the word prasanga. la sangha, la palabra. Here Aquí it is translated as the value traducida association. como la asociación valiosa. The translation of the verse by Sudama. Here it is. The Lord, El Señor supremely compassionate, es, reservoir of all es el reservorio trascendental de todas las cualidades. Vida tras vida, may I serve him pueda que yo lo pueda servir con amor, and sympathy. amistad y simpatía. May I cultivate Y such pueda que yo pueda attachment for him cautivar by the precious un apego por Él, por su, devotees. a través de la asociación preciosa, valiosa de sus devotos. Prasanga. So the first time this Entonces, la primera vez que este verso going now to the Srimad Bhagavatam, Canto está en el Srimad Bhagavatam, canto 3, verso 25, capítulo 25 y verso 25. 25 y 25. Satam Prasangan Mama Virya Samvido Bhavanti Hrit Karna Asangana Kata Tajoshanat Ash Vapavarga Vartmani. Notice that word apavarga. We're going to follow that one around. Noten esta palabra, apravarga, que lo vamos a ver después. Bhaktir Anukramishati. You may have heard Shraddha. Pueden haber escuchado Srabsha, Rati. Here's the translation. Esta es la traducción. The spiritually powerful message of God El mensaje espiritual poderoso de Dios puede ser discutido solamente de forma correcta en una sociedad de devotos. En este tipo de asociación, cuando uno escucha
de devotos verdaderos este tipo de mensaje, gradualmente uno cambia su fe y adquiere atracción y devoción. So, this verse later, Este verso quoted by Sanatana Goswami, va a ser citado por Sanatana Goswami right after he quotes, después de que él cita un par de versos I que don't él ha, know the verse, que él ha escuchado. you have heard, Maybe, quizás ustedes lo han escuchado Shraddha, cuando Bhakti, se dice que Bhakti incluye Srada y Sadhusanga, Bhajana Kriya, Vajana Kriya, Anartha, Anartha, Nabriti, Nishta, Nishta, Ruchi, Ruchi, Asakti, Ashakti, and Baba y Prema. In two verses in the Bhakti En dos versos en el Bhakti Rasamrita Sindhu, en una sección llamada Prema, Rupa Goswami puts this idea that coloca estas there are ideas stages that que hay estos pasos generales to praying. en las que el devoto va de Estrada a Prema. Y los versos que estamos hablando en este momento Rati, hablan de Estrada y Rati. sometimes Rati es algunas veces synonymous with Baba. entendido como Baba Baba, that's taking you to praying. y es el paso anterior a Prema. This verse in question Entonces este verso en cuestión está hablando realmente, discussing está discutiendo the topics los temas Godhead with de Dios, take you from Shraddha. de cómo llegar a Dios a través de la buena asociación desde Estrada a Prema. We added the postscript to the title, what? So Entonces eso está relacionado con lo que hemos adicionado en el título de esta charla, in the purport en el to significado the Adi Leela chapter 1, del verse 60, capítulo 1, verso 61, Adi Lila, quoted, Srila Prabhupada Srila Prabhupada makes the point hace el punto de que the advancement of a devotee el avance del devoto by se muestra the a will través de su deseo, the orders of the spiritual master. el deseo de seguir las órdenes del maestro espiritual. Y escuchábamos que Krishna le dice a su dama Was the que el seguimiento del del maestro espiritual es lo más importante. His Holiness Naranjan Swami. Narayan Goswami, This particular por ejemplo, habla acerca de este verse with the idea that verso también, con la idea de que cuando nosotros discutimos los temas del servicio devocional con otras personas y escuchamos comes out of a que viene de otras personas, que viene del guru o de otros devotos o del sastra resonates with us. y que resona con nosotros y nosotros pensamos que esto lo podemos tomar para nuestras vidas. What's important? Eso tiene que ver con el what, con lo que es importante, con una instrucción. Creo que que la puedo llegar a realizar. Chant Hare Krishna. Por ejemplo, cantar Hare Krishna. Creo que puedo hacer esto. And then when you do Y luego, cuando tú lo realizas, see what happens. So tú sientes y te das cuenta qué es lo que hace en tu vida. A través del Sadhu Sangha Bhajana Kriya, I took some nos lleva a Vajana Kriya. Esta interacción nos lleva a algo para nuestra vida y para nosotros poner en práctica. Entonces, el so what happened? Here we ¿qué go. pasó primero? And if something happened, Algo sucedió primero, again, a partir de lo cual lo demás se va a derivar. to our stages of bhakti. Voy a conectar esto con los diferentes pasos del Bhakti. Entonces, Vajana Kriya, en Vajana Kriya tú haces algo Three things that could happen, y hay tres cosas que pueden suceder, a clue that you are going que forward te pueden mostrar path. acerca de cómo avanzar en tu camino espiritual. Verse in the Srimad Bhagavatam Hay un verso en el Srimad Bhagavatam, canto. en el canto 11, Verse. I know no me acuerdo el verso, Tushti and Pushti in it. And I
Sé que tiene las palabras Sustri y Krusti, porque Guru Maharaj lo citó el otro día. Básicamente la idea es que cuando tú comes algo, hay tres cosas que te muestran que la comida está funcionando. Primero, tú te encuentras satisfecho cuando comes. Encuentras, segundo, un disfrute. Y tercero, tú te alimentas, te da energía este alimento. Si alguien me puede corregir acerca de esto, si tengo alguna equivocación. Similarmente, uno sabe que uno está avanzando en el camino espiritual a través de que los deseos materiales están disminuyendo, primero que todo. Segundo, se vuelve uno más consciente de la presencia de Krishna en la vida de uno y encuentra uno finalmente una suerte de felicidad espiritual. Entonces, a través de los devotos encontramos unas instrucciones que nos llevan de Sadhu Sangha a Vajana Kriya, y luego lo que sucede es que algunos anartana vritis, algunos deseos materiales van disminuyendo y también hay un incremento en strada. Y también quizás aumentamos nuestra conciencia de Krishna y así sucesivamente. Ese es el mensaje que los devotos están discutiendo y que nos pueden ayudar a avanzar en ese camino. Entonces, primero, el Vajana Kriya se dice que no es estable al inicio y está relacionado con Anartana Vritti. Hay como un tipo de círculo también acá, que cuando yo me asocio con los devotos, acepto algo a partir de lo que ellos me dan y entonces encuentro que los deseos materiales van disminuyendo y entonces encuentro cierto tipo de placer espiritual a partir de esto y empiezo a ver la evidencia de Krishna en mi vida. Y esto lo que me lleva es a asociarme de nuevo con devotos más. En mayor medida, leer más los astras con la idea de encontrar algo que llegue a mi vida, que yo pueda mantener este proceso andando. Entonces, ese es un verso muy enorme que está relacionado con el qué, por qué y ahora qué. Soy muy afortunado la última semana. He sido afortunado de muchas formas en haber estado ser confortado y estar relacionado con otros devotos. Déjeme tomar prestado algunas ideas. Entonces, yo estuve llevando algunas cosas en un camión. Muchas gracias, Onkara, por el verso del canto 11 que pusieron acá en el chat. Entonces decidimos hablar acerca de Krishna y Bhakti y fue muy bueno, porque
No puedo recordar bien el punto en ese momento, pero me hizo recordar que, que vamos a hablar de la palabra apavarga. Me recordó que nosotros estábamos conduciendo a Saragrahi, estamos leyendo el capítulo 27 del Madhya Lila, donde Sanatana Goswami habla. Algunos versos están repetidos y cuando ellos son repetidos, esto lo que muestra es que son muy importantes. Perdóneme si estoy repitiendo algunas cosas, pero estas cuestiones pueden ser importantes. Entonces, los versos del que estamos hablando se repite 3 veces en el Chaitanya Charitamrita, entonces debe ser muy importante. Hay otro verso que está citado 2 veces en el mismo capítulo. En este verso es muy interesante. No hay ningún comentario sobre este. Y viene el verso del Srimad Bhagavatam. Eso es muy interesante, porque está citado 2 veces, pero nada más se dice acerca de por qué. Hay una copia del comentario de Vishwanath Chakravarti Thakur del canto número 10, y entonces decidimos leer todo el capítulo 51, que es la liberación de Mutukunda. ¿Cómo está relacionado esto? En un sentido, todo es todo. Pero cuando leemos todo el capítulo, voy a citarlo en este momento, pero antes voy a leer la traducción que Omkar nos dio aquí en el chat. La devoción, la experiencia directa del Supremo Señor y el desapego de otras cosas, estas 3 ocurren simultáneamente para una persona que ha tomado refugio de la Suprema Personalidad de Dios. De esta forma, esta satisfacción alimento y tranquilidad que el hambre tiene simultáneamente aumenta y se quita con cada bocado que una persona está comiendo. Come simultaneously and increasingly with each bite. Con cada bocado, cuando una persona está comiendo. Ese es el verso. Es un verso muy bueno. Y a cierto grado, y nos dijimos una vez que puesto que estamos leyendo el sastra en este momento, nosotros no sentíamos ningún tipo de atracción material. Nosotros estábamos bien situados, digámoslo así, porque estábamos acompañándonos el uno al otro y hablando acerca de Krishna. Y entonces, de nuevo, cuando estuvimos conduciendo a Saragrahi con Madha Gopal, estamos leyendo el Bhagavatam y estamos siguiendo otro verso. Words. These are Sanskrit. Eso es sánscrito. Janasya tarhyachuta sat samagamaha. Sat sangamo
There's the Sangam. Satsangamo yarhi tadaiva sad gato ra varese twayi jayate mati. Translation. When the Traducción. material life Cuando la vida material soul has de un alma que está dando vueltas he maintains encuentra the association of your devotees. achuta, And when he puede encontrar la associates with asociación de them, tus devotos. there awakens in him Esto devotion despierta to you. en él You are the una goal, devoción por devotees, ti and the Lord of all causes and their effects. y el So this deseo verse seems por to be satisfacer al saying Señor that y todo su afecto. after one's material Después de life que después de que la vida material cesa, entonces una persona puede alcanzar la asociación of devotees. de los devotos. So Se dice acá, when we finally got to this verse, cuando En encontramos este verso de Sri Vishwanath Chakrabarti Thakur, explica este verso de tal forma que hay una forma en la que se cambia la dirección de la causa y el efecto. Algunas veces se dice que los devotos hacen que se dice a veces que nuestra asociación con los devotos para nuestra vida material, pero aquí se dice es que cuando nuestra vida material se detiene, entonces empieza nuestra asociación con los devotos. Sri Vishwanath Chakrabarti Thakur menciona que la asociación con los devotos es tan rápida que cuando aparece en ese momento la vida material cesa completamente y nuestra vida, nuestra relación con los devotos empieza en realidad. Cuando esto sucede, cuando la vida material termina y empieza la asociación con los devotos, este tránsito es tan rápido que las dos cosas, espero que ustedes estén entendiendo porque esto es una cuestión compleja que tiene que ver con el tiempo. Y cuando estábamos leyendo esto, nosotros decíamos, ¿qué está pasando acá? Aquí hay un ¿qué? ¿Qué es importante acá? La asociación de los devotos es tan poderosa que la vida material desaparece tan rápido la causa es la asociación de los devotos y la vida material desaparece, pero es tan rápido este proceso que pareciera que fuera de forma contraria. Espero que ustedes lo hayan seguido de la forma en la que yo lo entiendo. Hace unos días, hace un par de días, estaba hablando con Siama-chan. Estaba hablando acerca de tiempo, del tiempo fuera del tiempo, acerca de la relación o la diferencia entre lo espiritual y lo material. Estoy tratando aún de entender qué es lo material y qué es lo espiritual. Y también en relación con la entrevista de Archana Siddhi, esta idea de que lo espiritual es completamente distinto de lo material. El tiempo es simplemente, el tiempo allí en lo espiritual es de otra cosa completamente distinta. Siamananda, estuvimos hablando con Siamananda de esto y para ser honesto, estaba sentado allí. En ese momento yo tenía un dolor de muelas, trataba de comer algo
promised here with the trailer. And I was like, great. Not Y en really. I was este momento no me sentía muy bien, tengo que hacer, tenía que hacer algo, pero cuando estaba afuera, inmediatamente empezamos a hablar de estas cosas y entonces olvidé completamente mi dolor, olvidé todas las cosas que me estaban preocupando, simplemente estábamos juntos y acordamos un momento acerca de, en el cual estábamos hablando acerca de Gaura Lila, estábamos discutiendo cómo, cuando uno está situado en un lugar adecuado dependiendo del adicar de uno, entonces nuestra experiencia puede ser muy placentera, significando que Bhaktivinoda Thakura menciona que que es malo intentar operar en una posición que está más allá de donde uno está. Entonces, nosotros estuvimos tratando, no estábamos tratando de hacer esto, nosotros simplemente estábamos hablando de conectarnos con Strada, Samusanga, Sadhusanga, Vajana Kriya, hablando de estas cuestiones. Y entonces, esta es una cuestión que es relacionada con lo que quiero hablar hoy, pero no es tan central en este punto. Me disculpan un poco. Me gustaría, ustedes saben que me gusta mucho hablar con otras personas, hablar acerca de Krishna y todas estas cuestiones relacionadas. Entonces, antes de que se haga tarde, quiero volver al punto. Hay dos cosas que quiero hablar hoy. Entonces, hemos seguido este verso del Srimad Bhagavatam, que tiene la palabra Apavarga. Fuimos a otro verso de las enseñanzas de Sri Chaitanya a Sanatana Goswami, y quiero rápidamente explicar en el Antya Lila se encuentra relacionado con el tercer capítulo, cuando Sanatana Goswami estaba con Lord Chaitanya en Jagannath Puri. Esto está conectado con lo que ya hemos dicho. Seamos honestos, todo esto está conectado con todo, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, volvamos al punto. Sanatana Goswami salió para Jagannath Puri. Algunas veces él estaba ayunando y a veces tomaba mala agua, y entonces él se enfermó un poco y empezaron a salirle unas cosas extrañas de sus brazos y sus piernas. Entonces, cuando él llegó a Jagannath Puri, voy a hacer una versión corta de este lila. Cuando él estaba en Jagannath Puri, sintiéndose mal de que su cuerpo tenía estas cosas tan feas, y él tenía un sentimiento de que Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuando lo fuera a abrazar, entonces él estaba infeliz de esta idea de que Sri Chaitanya lo fuera a abrazar con estas cosas feas que tenía sobre su piel. Entonces él pensó, dijo, voy a suicidarme en Jagannath Puri bajo la rueda del carro de Jagannath, del Sri Jagannath. Bueno, de cualquier forma, Sanatana pensó esto y llegó a Jagannath Puri y vio a Haridas Thakur, y después de verlo,
Sri Chaitanya Mahaprabhu when llegó Chaitanya allí. Mahaprabhu showed up, it's this. Every time we read about these things, it's nice. Sanatan showed up. Esto es I muy mean, interesante. Chaitanya Mahaprabhu shows up. Chaitanya He says, Mahaprabhu "Hey, llegó allí y dijo, hola, I didn't know you were Sanatana, gonna be here." He was no surprised sabía to que see tú him. ibas a estar acá. And Y entonces of course, he estaba hugged muy him. sorprendido. Sanatan Y él- did not like that. Y entonces And quiso then, abrazarlo, pero Sanatana no Lord quería. Chaitanya was like, Sri "How's your Chaitanya, brothers?" You know, ¿dónde están? Rupa- Le dijo, No, ¿dónde he está said, Rupa? I just saw your brother. And he's gone back to Vrindavan. I Y saw him entonces le dijo, has left his body. But let me tell you something. le dijo He's que a great Rupa devotee of iba Lord Ramachandra. para, So, para Brindavan y el otro hermano le dijo que era un gran devoto de Sri Ramachandra. Entonces Sanatana Goswami dijo, he sí, was a great devotee of Lord él, Ramachandra. él es un gran devoto Let me de tell you this. Sri Rupa Ramachandra. and I Rupa y yo tried to tell tratamos de Vallabha about Krishna. tratamos de hablarle de Krishna y le sugerimos Worship Krishna. que él debería adorar a Krishna, And pero he él tried to consider this. consideró He really esto wanted to serve us 'cause he's y the él- younger brother. él quería realmente seguir nuestro consejo porque él es el menor y pasó toda la noche, He was like, "I can't give toda la noche considerando esto y finalmente él dijo, no puedo dejar el servicio de Sri Ramachandra. the younger brother of Rupa and Sanatan was Y entonces thinking, I want to es- serve my elder brothers, but they want me to give up Lord entonces él Ramachandra. decía, quiero I can't do it." satisfacer a mis So he went hermanos mayores, pero también the quiero brother- adorar a Sri his elder brothers the next Ramachandra. day and said, "You know, I can't do this." Y entonces al otro día de pensarlo durante toda la noche, él le dijo a sus hermanos, Your no puedo thanks hacerlo. and Y esto en realidad es to Lord Ramachandra. muy grandioso, And then Chaitanya le Mahaprabhu dijeron said, sus hermanos. "Wow, you know, the same thing happened with Murari Gupta." Y entonces el señor Chaitanya dijo, lo mismo pasó con Murari Gupta. Yo traté de cambiarle su mente y de que adorara a Sri Krishna en lugar de Ramachandra. Y entonces dijo, glorioso es el devoto que nunca deja a su maestro y glorioso es el maestro que nunca deja a su devoto. Creo que es muy bueno, muy bonito cuando nos encontramos juntos y se preguntan en este momento ellos, ¿cómo va todo en Mathura? ¿Cómo va todo en Brindavan y en Jagannath, en Puri? Entonces, esto sucedió que Sanatana Goswami estaba en Puri, Sri Chaitanya vino a visitarlo y estaba Srila Haridas Thakur allí. Cuando esto ocurrió, Sri Chaitanya iba a abrazar a Sanatana Goswami. Sanatana estaba pensando, tengo que suicidarme para que esto no vuelva a suceder. Y un día estaba Sri Chaitanya, le dijo a Sanatana que si alcanzar al Señor Sri Krishna pudiera alcanzarse a través del suicidio, él lo haría millones de veces. Básicamente la idea era que la idea de Sanatana de suicidarse fue puesta a un lado, dado lo que le dijo Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y había otra ocasión más adelante, entonces la que Sanatana Goswami iba a encontrar a Sri Chaitanya, pero él tomó la ruta más larga, donde la arena era demasiado caliente, y cuando llegó a donde Sri Chaitanya le preguntó, ¿por cuál camino has venido? Y entonces Sanatana le dijo, bueno, he tomado la ruta de arena, que es la más larga. Sri Chaitanya le dijo, uy, tú te debiste haber quemado los pies.
Sanatana le dijo, no me di cuenta. ¿Qué pasó acá? Y esto tiene que ver con la humildad. Bothers me. Y entonces está relacionado con lo que Sri Chaitanya le dijo a Murari Gupta acerca de cómo le dijo, tu humildad me hace sentir mal a mí. Le dice, tu humildad es tan grande que me siento terrible y por favor, no seas tan humilde. Entonces, Jagadananda le dijo a That's what you should do. And Sanatan was like, thanks, that's a good idea. I'll go to Jagadananda le dijo a Sanatana que después de Ratha Yatra él podría ir o debería ir a Vrindavan. Después del Ratha Yatra, y el señor Chaitanya le preguntó a Sanatana por qué iba a hacer eso. Y entonces le dijo, Jagadananda le había dicho a Sanatana, le había dicho a Sanatana que tenía que ir a Vrindavan. Entonces Sri Chaitanya le dijo, no, Jagadananda es un chico, tú eres un devoto consumado, ¿por qué tomas consejo de él? Pero en realidad Jagadananda era muy íntimo de Sri Chaitanya. Y entonces si Sanatana no entendía por qué Sri Chaitanya le decía que él era mucho más avanzado si no era tan íntimo como Jagadananda con Sri Chaitanya. Yo también, entonces Sri Chaitanya le dijo, yo también soy íntimo contigo, solo que yo te veo a ti y a Haridas como mis hijos. It pleases the mother or the parent to have that nasty stuff on them. So when I'm embracing you, cuando yo te abrazo y tocando las cuestiones que tienes en tu cuerpo. Anyway, I need to make a long story short because time is just going on and on. Esto me crea una intimidad contigo. As this was all going on, and if one wants to read it, you should. I'm not going to read it to you today. No voy a leer acá todo el pasatiempo acá. Ojalá lo puedan hacer ustedes. Hay un montón de detalles allí en el Chaitanya Charitamrita relacionados con Haridas Thakur. You also embraced Vasudev, the Brahmin Vasudev who had leprosy. Le dijo a Sri Chaitanya que había abrazado a Vasudev, que era un leproso. Y cuando él mencionó esto, Sri Chaitanya estaba abrazando a Sanatana y eventualmente lo que sucedió fue que Sanatana estuvo durante un año. Normalmente la gente cuando va allá está por 4 meses por la temporada de lluvia. Pero una cuestión que me importa a mí o que me hace cuestionar, entonces, es que Sanatana discutió la idea de suicidarse con Sri Chaitanya y lo hizo a un lado. Y luego habló con Jagadananda acerca de ir a Vrindavan, pero duró un año allí en Puri. Y hay otro punto aquí. Kanuram me ha hablado de este punto varias veces. Cuando
tú ves las cosas desde un punto de vista de otra persona, puedes a veces entender muchas cosas. Cuando discutimos algunas cosas con otras personas, podemos entender mejor, incluyendo temas no solamente de Krishna, sino de nuestra propia vida. En el punto ideal, las dos cosas deberían coincidir. Algunas personas creen que no es bueno discutir el dolor de muelas que uno tiene, cuando se va a casar, o algunas cosas íntimas o importantes para uno. Pero esto nos lleva a Vasudeva y Sudama. El pasatiempo que estábamos refiriéndonos relacionado con Haridas Thakur, que es descrito cómo Sri Chaitanya fue al sur de la India cantando Krishna, 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 Krishna y predicando allá. Se describe que hay un brahmana que encontró Sri Chaitanya y le preguntó, le dijo que si él podía ir con, le dijo que él debería dejar su familia y unirse al Señor Chaitanya en su peregrinaje. El Señor le dijo, eso es una muy mala idea. Él quería dejar su familia. El Kurma Brahmana. Este Brahmana, ¿puedo seguirte? Y el Señor Chaitanya dijo, no, vuelve atrás, ve donde tu familia. Eso es una idea muy mala. No actúes como una persona loca. Pero lo que debes hacer es cualquier persona con la que tú te encuentres, discute temas acerca de Krishna, acerca del Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, y de esta forma vuélvete un guru y libera a los demás. Si haces esto, todas las cuestiones materiales no te van a tocar y de hecho yo voy a estar contigo. Y entonces se menciona que el Brahmana hizo esto. Entonces otro Brahmana llamado Vasudeva escuchó acerca de Sri Chaitanya, que el señor Chaitanya iba a estar en un pueblo, pero él fue a buscarlo y ya se había ido. Este Brahmana que tenía lepra, tenía heridas en su cuerpo, y él tenía unos gusanos en su cuerpo, y cuando se le caían, él los ponía de nuevo para que los gusanos no murieran. Cuando él buscó a Sri Chaitanya, Sri Chaitanya ya se había ido del pueblo. Estaba muy decepcionado. Pero en ese momento preciso, Sri Chaitanya apareció y terminó abrazando a Vasudeva. Y ese momento, Vasudeva estuvo curado, su lepra desapareció. Y entonces él dijo un verso particular. Brahmabandhur iti smaham bahubhyam parirambitaha. Who am I? ¿Quién soy yo? Sinful, poor friend. Un pobre y pecaminoso brahmana. La suprema personalidad de Dios es Krishna, lleno de 6 opulencias, y sin embargo, él me ha abrazado con sus 2 brazos. De nuevo, encontramos esta cita del verso de Sudama, que hay mucha conexión entre Murari Gupta,
Ramachandra, servants of servicio Lord Ram, al señor Rama, and this whole idea of devotee y toda esta idea de la buena asociación, the play between understanding y el juego que hay para entender entre Vaidhi Bhakti being intimately associated with y devotees. cómo poder estar asociados íntimamente con los devotos. The main points that Este era el punto más importante que yo quería tratar de hablar hoy. Me disculpo si no desarrollé los puntos de la mejor forma posible. Si hay algún comentario, corrección, pregunta. Saints thumbs up last time was showing that he wasn't favoring me with that. But we're trying to figure out how to, They should be able to unmute. I don't know if you can unmute or if you want to unmute. Creo que esta vez tenemos tiempo suficiente para hablar un rato. Si tienen preguntas, comentarios. Is it able to unmute? I don't know. I unmuted everyone. Oh, okay. That's fine. Now something's frozen. There's something in the chat. Hay, Oh, Thank you very much. okay. hay una pregunta en español. Anapurna. Okay. Entonces la pregunta de Anapurna de Vidasi es: muchas gracias por este verso y esta clase. Tengo una pregunta, esto que menciona que una vez que termina la vida material, empieza la asociación con los devotos. ¿Se refiere que termina o comienza una nueva etapa en la vida material con la vida espiritual y realmente terminará con la asociación con devotos que están asociados con ese estado del desinterés material en conciencia de Krishna? Okay. Can you still hear me? ¿Pueden escucharme? Yes. Something happened with our computer and I'm just Algo pasó aquí con el computador. I'm still coming. Yo me estaba preguntando acerca si me podían escuchar. Can someone tell me with a voice that you can hear me? Yeah. Okay, thank you. I appreciate it. Because I'm just seeing black Here too. screen. Sí, All sí, right. sí. Muchas gracias por la pregunta. If I understand the question, Si entiendo la pregunta, I did mention in that verse that yo comenté que hay una asociación con los devotos y esto termina nuestra vida material, pero esto no parece que realmente haga que nosotros terminemos con nuestra vida material, porque cuando tenemos asociación con los devotos parece que continúa
Entonces, ¿cómo entender esta interacción acá? Creo que es un punto muy importante que debemos entender. Creo que podemos entenderlo como el inicio del final de nuestra vida material. Cuando nosotros nos asociamos con los devotos, como nuestro Guru Maharaj dice, su respuesta acerca de esto es si existe algo más allá de esto. Y él dice que sí. Creo que hay algo que sucede de repente, en el sentido de que cuando nos encontramos a los devotos, no solamente la vida material termina. Eso tiene que ver con los pasos que a veces suceden o que deben suceder en el proceso del Bhakti. Cuando nosotros nos contactamos con los devotos las primeras veces, al menos, por lo menos para mí, voy a hablar personalmente aquí para mi experiencia. Cuando yo me uní a un ashram, inicialmente, estaba yo en el, digámoslo así, en la categoría de Kanishta, y esta significa, también se habla de Prakrita Bhakta o devoto externo, donde hay donde pensamos que hay una línea clara entre lo material y lo espiritual. Vemos las cosas de blanco y negro. Y entonces tenemos este pensamiento de que, en este sentido, yo pensaba en ese momento que yo había cambiado mi vida de un momento a otro, pasando de una vida material a una espiritual completamente. Yo afeité mi cabeza en ese momento, me fui a vivir al ashram. De una forma muy firme lo intenté realizar. Padmanabha Swami ha hablado acerca de la relación entre Kanishta y Madhyama, el tránsito, cómo el Madhyama integra la vida espiritual, hace una integración. No es que yo tenga una vida material y una vida espiritual, pero sino que yo tengo una vida, mi vida. Y mi vida yo intento de llevarla de tal forma que yo persiga el Bhakti. Visto desde otra perspectiva, cuando una persona generalmente viene a tener un contacto con Krishna o con la vida espiritual o los devotos, nuestro confort y desconfort se centra en lo que satisface a nuestra propia mente o lo que no hace, no da satisfacción a nuestra mente. Nosotros estamos buscando un confort mental y evitando el sufrimiento mental. Mientras que el Sadhana Bhakti, a través del Sadhana Bhakti, nosotros esperamos cambiar esta idea a una idea en la que nosotros tratamos de hacer cosas que son favorables en el servicio devocional y evitar cosas que son no favorables. Entonces, al hacer esto, y en un punto, cuando pensamos en nosotros mismos, soy el cuerpo, en el impuro inicio, yo soy el... Entonces pensamos en términos corporales, y pensamos, bueno, estas cosas son buenas o malas para mi comportabilidad física o no. Pero más adelante, cuando integramos las cosas, venimos a tener una idea
del sadhaka, del cuerpo espiritual. Y venimos a tener la idea de que tenemos un cuerpo para el servicio, que tiene que ser cuidado, que tiene que ocuparse y tiene que direccionarse de forma que sea utilizado en el servicio y en el progreso espiritual. Entonces, para entender la relación entre Kanishta, que piensa todo en blanco y negro, que piensa en un momento dado yo puedo pasar de lo material a lo espiritual, a una perspectiva más integracionista en la que puedo tener un cuerpo físico, pero lo voy a utilizar en la dirección adecuada. Entonces, en un sentido, esto es una cuestión interesante y compleja. Yo puedo hablar, citar aquí algunos acharyas que habla acerca de este punto. Pero el Kanishta viene a ser se desarrolla hacia el Madhyama. Entonces, en el orden con el propósito de amar a Krishna, nosotros, por ejemplo, debemos evitar gente envidiosas. Y en este proceso encontramos que lo que inicialmente pensábamos que era material, en realidad, por ejemplo, pensamos inicialmente, no soy mi cuerpo, pero adelantamos esa comprensión y decimos, bueno, voy a utilizar este cuerpo en el servicio de Krishna. Entonces, desde cierto punto, podemos ver que toda nuestra historia personal puede ser entendida como un proceso hacia volverme consciente de Krishna y por obtener la misericordia de Krishna. Y podemos ver nuestra propia historia y la historia de la gente que vive alrededor de nosotros, que se relaciona con nosotros a través de los ojos del sastra y a través de los lentes de cómo llegar a hacer avance hacia el progreso de la conciencia de Krishna. Y entonces poder ver que nuestra vida realmente es una. Y ver que nuestra vida material en realidad no está ahí. Porque si nosotros pensamos, porque si pensamos que estamos persiguiendo cuestiones materiales y después desecho esa comprensión. Voy a dar un ejemplo personal. Yo trataba de ser músico. Estaba yo en una escuela de música y tocaba el saxofón y otros instrumentos. A mí me gustaba tocar música jazz. Entonces me gustaba ver a toda esta gente que iban a la escuela. Me gustaba relacionar con esta gente y pensé yo, puedo ser un músico muy bueno. Y entonces estaba practicando durante mucho tiempo con otros músicos muy buenos y pensaba que yo era muy bueno. Encontré que en algún momento que no estaba interesado en esto más. Puede darse diferentes integraciones de esto. Yo en ese momento decidí que esto no era lo que yo quería hacer realmente. Alguien puede pensar que puede utilizar este instrumento, saxofón o lo que haga para el servicio de Krishna, pero cada uno tiene su propia forma de integrar su historia y su vida hacia el camino, en la dirección correcta del avance espiritual. No, yo creo que
lo que no podemos hacer y lo que no debemos hacer es mi vida material, decir mi vida material va hasta este momento y mi vida espiritual empieza en este momento. Lo que debemos decir es que nuestra asociación con los devotos, cuando nosotros nos volvemos amigos de los devotos, nosotros empezamos a desarrollar una comprensión de cómo las cosas realmente funcionan. La parte importante de esto es ser sinceros con nosotros mismos y ser sinceros de en qué momento del proceso nos encontramos y cómo la asociación con estas personas nos puede ayudar a seguir avanzando. Espero que algo de esto que haya dicho sea útil en la respuesta o en algo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme a mí. Okay. Anything else? I don't know if I can even look at Facebook. We pressed a button on our computer that made the screen go that way. No sé si podemos ver Facebook. En realidad nosotros no podemos ver aquí Facebook si alguien está escribiendo o no allí. Normalmente nadie pone una pregunta en Facebook. Entonces normalmente no miramos. Entonces muchas gracias por estar acá. La próxima vez será la última clase. Si ustedes están disponibles, voy a hablar acerca del Bhakti Rasamrita Sindhu en una sección que habla sobre el Sakya, Dasya. Y también miraremos la idea de Advaita Acharya de Dasya. Hay una mano levantada acá. Mitra, ¿quiere decir algo? Sí. Súper. ¿Puedes hablar? Listo, listo. Súper. Me gustó mucho el punto cuando estabas hablando de Swami Padmanabha y su síntesis entre Kanishta y Madhyama. Esto me ayudó a entender cómo los devotos que conozco, cómo ellos han avanzado mucho y cuando hablan diferentes temas, incluso que son diferentes a Krishna, cómo ellos tratan de integrar todas estas cosas en su vida que directamente no tienen nada que ver. En principio, uno podría pensar que no tienen relación con Krishna, pero que en realidad lo tienen. Cuando tú estás hablando, por ejemplo, del saxofón y si lo podrías usar o no en el servicio. Y entonces cuando nosotros progresamos, encontramos tres cuestiones. Memoricé solamente estas cuestiones. Satisfacción, cesamiento del dolor y felicidad. Alguien estaba diciendo que cuando Srila Siddhar Maharaj habla acerca de alguien que está leyendo los Vedas y cómo las personas que están hablando acerca de estos tópicos nos pueden inspirar mucho. Y todas estas cuestiones son tan importantes para nuestro avance espiritual. Solamente trataba de dar un comentario, tú no tienes que decir nada en respuesta a esto.
it's now broad. Entonces estaba pensando yo que I'm sure you've had that experience too. Yeah. creo que ustedes también han tenido esta experiencia de que You'll watch a movie and it'll be like, a veces tienes un tema específico y cuando te das cuenta ese tema se ha crecido tanto que estás en algo tremendamente grande y especialmente cuando hablamos de Krishna esto siempre sucede. Guru Maharaj habla de esto en el sentido de que la realización, hay una realización literal que tiene que estar relacionada con el Kanishta, la comprensión interpretativa, quizás utilizando otras tradiciones y otra información para entender las escrituras, y luego lo esotérico, la interpretación esotérica tiene que ver, significa que es lo que en realidad llega cuando tienes una realización profunda y experiencial de la cuestión. No hay necesidad de una interpretación, sino que es algo que sucede naturalmente. Y esto tiene que ver en cómo nosotros estamos envueltos en el mundo, cómo nos desenvolvemos y actuamos en el mundo. Y entonces, el Kanishta, por ejemplo, piensa, Krishna está en todas partes. Y visto desde una perspectiva correcta, uno puede decir, Krishna está en todas partes. Y cuando nosotros estamos hablando de Krishna con otras personas, quizás algunas personas nos preguntan, bueno, ¿por qué tú estás hablando de esto? Si nosotros solamente hablamos de But I did mention to him that I had a toothache as well. But geez, I mean, Lord Chaitanya talks like that too. He's Entonces, like, how's your family doing? ¿cómo es que nosotros podemos relacionarnos correctamente con las personas que no conocen acerca de esto? El señor Chaitanya también tenía esta forma de interactuar con los demás. Esos son temas muy interesantes cuando nosotros nos vemos el mundo material o nos encontramos con otras personas y volvemos acá a la relación con los devotos, cuando estamos con devotos puros o estamos en el templo. Entonces encontramos un alivio realmente cuando nosotros hacemos esta comparación. Creo que el audio se le fue al devoto. Bueno, tengo un problema acá, no estoy escuchando, no sé ustedes. Creo que ahí volvió. Entonces, después de yo leer Psicología Mundana y leer luego el Bhagavad Gita, puedo decir que realmente entendí muchas cosas y creo que uno puede entender muchas más cosas y tener más apreciación por cuestiones que están por fuera de la conciencia de Krishna, y uno puede entender que Krishna está realmente allí y puede hacer una integración completa de este tipo de cosas. No voy a hablar acerca de este punto, para ser honesto. Cuando me escucho mismo hablando de tantas cosas, muchas gracias por decir esto acá, Mitra. Creo que es muy bueno cuando nosotros integramos el
el mensaje espiritual a nuestras vidas. Y este es el mensaje detrás del título de esta clase que yo he tratado de desarrollar desde la teoría hasta la práctica. Creo que podemos terminar acá, a menos que alguien que realmente tenga algo que decir urgentemente. Ok. Hare Krishna. Muchas gracias a todos por estar acá. Panchakalpa. Titanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Sanat Goswami Ki Jai. Jai. I don't know if we're even able to end our call. Yeah, We I have, can do it. okay. Okay. My wife's gonna figure it out with her hands. Hare Krishna. We'll see if it goes away. Good to see you, who we saw. And we're still here. Maybe we just need to turn off the computer. We're just gonna have to turn the computer But off. hopefully that'll do it. Of course, anyone can leave or turn themselves off at any point. Or you can just. Oh, They came hey, we're back. back. All right, this time for real. Goodbye. But is it?